título, Preparándote para la Libertad, el título de esta conferencia. Antes de empezar a leer, quiero dar un pequeño contexto, ¿verdad? Estaba el pueblo cautivo de Dios, el pueblo de Israel en Egipto, ¿se acuerdan? Entonces llega el momento de que Dios los tiene que sacar de la esclavitud. Representa la libertad que nosotros tenemos antes, ¿verdad? Que nosotros fuéramos, ¿a dónde estábamos? Antes de ser cristianos, en Egipto. Así estábamos en el lugar. ¿Y en Egipto qué había? Pues la fiesta, el rock and roll, el alcohol y todo lo demás, ¿no es cierto? Ok, ahí estábamos. Eso representa Egipto. Entonces llega el momento que Dios nos saca de la esclavitud, pero tiene mucho más contexto. No creas que, pues ya, esto es cuando tiene mucho más profundidad esto, en esto que vamos a ver, no nada más cuando es la salvación. Entonces Dios usa a un libertador, Moshe, que es Moisés en hebreo, Moshe, M-O-S-H-E, Moshe. Y era el año 1491 antes de Cristo. O sea, la Biblia es el libro más antiguo escrito y narra todas estas cosas preciosas a la fecha 3.500 años. De hoy atrás, 3.500 años aproximadamente. Y se habían cumplido aquí, en este texto que vamos a empezar a leer, se habían cumplido 430 años de cautiverio. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que tu descendencia va a estar cautiva 430 años. ¿Por qué lo dispuso así Dios? Pues porque es Dios. No podemos entender por qué 4 días, 5 días o por qué en un año. No, simplemente a Dios le plació meter los 430 años en el cautiverio. Y era aproximadamente la 18ª dinastía de los líderes de los faraones. Algunos dicen que era Ramsés. No sé, está preciso si era Ramsés II con el que contendió Moisés. Algunos otros dicen que era Amenhotep, así se pronuncia, Amenhotep, era otro faraón. No se tiene con precisión cuál fue el faraón con el que contendió. Y acuérdense que tampoco no se sabe, porque Moisés nació en Egipto y él estuvo también cerca del faraón. ¿Se acuerdan que lo adoptó la hija del faraón? Entonces él vivió dentro de los privilegios del faraón, pero después se fue 40 años y cuando él regresó ya no había nadie que fuera de sus familiares o de sus amigos, todos lo odiaban. Ya había otra dinastía, había otro gobierno cuando él regresó. Dios así lo hizo. Entonces este objetivo pues de Dios para sacar al pueblo de Dios de ahí, los objetivos son muy claros, o el ataque que Dios iba a hacer al pueblo de Egipto era muy claro. Uno, si quieres anotarlo, dar a conocer su poder al pueblo. O sea, Dios quería manifestarse a un pueblo que no le conocía. Y eso pasa con nosotros. Dios propicia situaciones difíciles para dar a conocerse su voluntad y su amor que tiene por nosotros. Número 2, castigar al enemigo. Dios quiere castigar a tus enemigos, pero no sin antes predicarles. Es algo curioso, ¿verdad? Dios te pone un enemigo, te hace sufrir, te conviertes y después va Dios y le predica a tu enemigo para que se convierta. Y si no se convierte, palo. 3, destruir a cada uno de los dioses que los egipcios tenían. Los egipcios tenían cientos de dioses. Uno de los más grandes era el Nilo, el río Nilo que atravesaba por Egipto. Entonces ellos creían que ese era un dios. Y acuérdense que el primer ataque de Dios hacia las deidades de los egipcios fue destruir el río Nilo y se convirtió en sangre. No lo vamos a ver esta vez. Ahorita vamos a ver nada más cómo Dios preparó a Moisés para esta libertad, cómo lo estuvo preparando, y también Dios cómo nos tiene que preparar para que nosotros podamos entender esta libertad y para muchas otras libertades que Dios quiere darnos, de victoria en victoria, dice la Biblia, y de gloria en gloria. Y número 3, destruir, ya lo dije, destruir al dios Nilo, y para demostrar que
el Dios de la Biblia es el Rey de reyes y Señor de señores. Y también que que el pueblo de Israel, como iba a ser sacado de Egipto, que no se llevaran a ningún Dios en su corazón. Tiene que destruirlo. Y eso es un símbolo importante en nuestras vidas, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo primerito que pasa es que Dios destruye lo que tú tienes o lo que tú te agarrabas. O sea, Dios es muy hábil en esta área. Vamos a Éxodo 7:1. Dice aquí: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, Dios le dice a Moisés, dice: yo te he constituido por Dios ante él. Claro que no era un Dios. Si te fijas, es un Dios con D minúscula. O sea, era un ejemplo de Dios, un tipo de Dios. A mí me cae muy mal cuando alguien escribe que Dios te bendiga y lo escribe con D minúscula. El Dios de la Biblia se escribe con mayúscula. Es un nombre propio. El dioses ajeno se escribe con D minúscula. Es importantísimo entender eso, porque es un nombre propio. Cuando te refieres a Él, es con mayúscula, no es con E minúscula y L. No, es Él. ¿Es quién? Dios o Jesús. Son nombres que Él tiene y no podemos nosotros minimizar esos nombres. No te gusta que te digan a ti, ¿verdad? Escriban tu nombre con minúscula. Es una falta de ortografía, pues es una falta de conocimiento y ahorita ya estamos aprendiendo. Ok, vamos a 1 Crónicas 29:12. Aquí esto es importante porque Dios le da un poder a Moisés sobrenatural para demostrarle el poder que Dios tenía y que se iba a desbordar en él. Dios le capacitó a Moisés y le dio un poder a Moisés para que hiciera todas las proezas y todos los milagros. De hecho, yo estoy seguro, o casi seguro, que Moisés y Elías son los dos profetas que están que van a venir cuando la iglesia salga, los dos profetas que van a quedar a predicar, los dos, ¿verdad? Le llaman los dos profetas, los dos testigos. Esos yo estoy convencido, aunque la Biblia no lo dice en Apocalipsis cuáles sean, pero por las señales que ellos hacían, entonces podemos pensar que es Moisés y Elías. Tal es el caso que también en el monte de la transfiguración se aparecieron con Jesús. ¿Por qué se aparecieron? ¿Dónde estaban? Entonces son rasgos de que por ahí andan. Por ahí están, no han muerto, porque si hubieran muerto, pues entonces, ¿cómo los va a usar Dios? Porque dice en Apocalipsis que esos dos testigos van a morir. Entonces, hay algo todavía ahí que todavía no ha terminado Dios con estos dos profetas grandes de Dios. Ok, y vemos pues cómo Dios delega este poder a ti, a mí, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Isaías, cómo Dios da un poder a cada uno de nosotros en base a lo que nosotros necesitamos. Dios no te da un poder para abrir el mar porque no lo necesitas. Dios no te da un poder, ¿verdad?, de desaparecer este edificio porque pues no lo necesitas, o de destruir este edificio, ¿verdad? Entonces los poderes que Dios nos da son delegados por Dios y tenemos que entender que no es un derroche de los dones o de los talentos. Eso es algo absurdo. Si Dios te capacita con un don, es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que seamos candil de la calle y los andemos usando por allá y tú digas: yo soy profeta y yo hablo en lenguas y yo interpreto, y andas en la calle. El uso de los dones y de los dones, sobre todo los dones, son para usarse para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. Ahí es donde nosotros tenemos que usar los dones. Una persona que está derrochando los dones allá en la calle, allá a personas que no sabrá Dios, primero, si es cristiano. Si es cristiano, pues está todo chueco, porque los dones son para que los uses aquí. Si tú tienes un don, acércate conmigo. Si tienes talentos, acércate, aquí los vamos a usar para la iglesia. ¿Y cómo se sabe cuáles dones tienes? Pues tienes que servir. Ahí en el servicio se va a dar cuenta: oye, pues es que yo tengo un don y ni sirves.
¿Y para qué sirve si no sirve? ¿No es cierto? Ok, entonces dice aquí, 1 Crónicas 29:1, las riquezas y la gloria proceden de ti. Está hablando David referente al poder. Acuérdense que Dios le dio un poder a David para escribir y escribió más de 100 salmos. ¿Sí? Que dije 1 Crónicas 29:12. ¿Sí? 1 Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Fíjate, ahí hay una palabra que se dice poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. O sea, fíjate bien, hay uno, en tu mano está el poder y dice en el segundo renglón y dar poder a todos. Son dos poderes, dos tipos de poder. La primera palabra poder, la primera palabra es gebura, y significa fuerza y poder sin distensión. Eso solamente es capacidad de Dios. Entonces, Dios tiene la gebura en el hebreo para un poder sobrenatural, victorioso, con fortaleza sin igual de hacer hazañas y cosas inigualables. Ahora, la segunda palabra para dar poder es un poder delegado de Dios que Dios da a cada uno de nosotros. Esa palabra poder es koaj, K de kilo O-A-K-J, koaj, y significa dar o delegar un poder, simplemente. Cuando tú vas a un notario público y tú le dices, oiga, señor notario, quiero que me dé un poder, entonces te da un poder sobre algún terreno, una propiedad o simplemente para ejercer cierto dominio. Son poderes que son momentáneos, específicos. Y así es el poder que Dios nos da. Son poderes momentáneos, específicos, no son eternos. Son poderes. Por ejemplo, a mí me cae mal o no entienden que diga alguien, oye, yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de sanidad y probablemente lo tengas. Pero el don de sanidad, por ejemplo, y como muchos otros dones, sobre todo los de Corintios capítulo 12, esos dones son momentáneos, no son siempre, no los tienes siempre. Si tú tienes un don de sanidad, ¿y por qué a veces unos sanan y otros no sanan? Simplemente porque Dios controla ese don. No es cuando tú quieras, lo tienes, pero es cuando Dios te dice que lo debes de usar. Tú debes estar bien conectado con Dios, bien orado, para cuando Dios te da ese don, entonces Dios te dice cuándo es, ¿verdad? Y hay personas que dicen, y como no conocen ese don, y oran por el enfermo, y a ver, no, te faltó fe, porque yo tengo el don, y pobrecito, ya lo mató, ya lo arruinó su vida, ¿no? No, pues me faltó fe. ¿Y qué se necesita para agradar a Dios? Tan solo un granito de mostaza. Si tu fe fuera como pequeñita, como un granito de mostaza, no se necesita mucha fe, ¿verdad? Pero como malinterpretamos y no entendemos los dones, entonces, ¿verdad? Hay una desbandada de dones y a veces ni los tienen y nada más están presumiendo dones que ni tienen, ¿verdad? Y si los tienen y si son de Dios, ¿por qué no los cuidan? ¿Por qué los malgastan? ¿Sí? Es como un jovencito que se le da dinero y le da a su papá, oye, pues ya cumpliste los 18 años y te voy a dar una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito va a ser delegada de mi tarjeta de crédito, le dice el papá. Entonces el hijo no es portador del dinero, es portador del dinero del papá, pero con un poder delegado. No se va a gastar todo el dinero de su papá, no puede porque es delegado. Y así son los dones de Dios en nosotros, pero a veces nos sentimos Dios. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ponernos en contra de Dios. Ok, no estamos hablando de los dones. Ok, entonces aquí claramente David enseña, ¿verdad? Entiende que ese poder era de Dios y que no podía, no depende de nosotros esos poderes maravillosos o dones o talentos que Dios nos puede dar. Por ejemplo, en Efesios 6:10 dice, hermanos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Es de Dios el poder y la fuerza.
Cuando tú estás en las mañanas, estás enfermo, estás decaído, estás pasando una enfermedad, ¿cómo te sientes? Débil, ¿no es verdad? Yo, por ejemplo, en las mañanas cuando me levanto, no creas que me levanto y empiezo a hacer una predicación y exhortar a mi familia así como estoy ahorita. No me dan ganas ni hablar. Bueno, no me dan ganas ni de orar. ¿O no es verdad? Te levantas todo así como que sabe que nos atropelló en la noche, ¿no? Y te levantas y no te sale una oración hermosísima. No. ¿Por qué? Porque estamos débiles. Hay una debilidad. Y por eso dijo Jesús, velad y orar. O sea, es en la noche cuando nosotros nos debilitamos. Entonces te levantas, te sucede a ti, a mí, a todos nos sucede, y nos ponemos a orar y en la mañana no te sale nada, ¿verdad? Y ya te echas una oracioncita de 1 minuto, 2 minutos, y ya te distraes, te lavas la cara, te lavas la boca y ya empiezas a orar así con más poder, y cada que empiezas a orar más horas y más compartes y vienes fortalecido porque entiendes que es que amanecimos débiles. Ahora, yo no entiendo una persona que viva sin oración de las mañanas. Es algo que, mira, es como traer una pistola cargada y apuntada en tu cabeza. Si fuera natural, así lo viéramos. Tan sencillo, ¿verdad? Como una pistola. Tú mismo traes una pistola y apuntada y con el dedo en el gatillo. Nada más falta que te tropieces y ¡pum!, te das un balazo. Así de peligroso podríamos pensar que es una persona que no ora. ¿Y sabes por qué? Déjame darte el asiento bíblico. Porque es la soberbia. Y el pecado que echó a perder este planeta Tierra se llama soberbia. Y el que tú no ores se llama soberbia. ¿Qué es la soberbia? Yo puedo. ¿Qué es la oración? Te necesito. Lo contrario. Si tú vas a los pies del Señor, le dices te necesito. Y el que no ora dice no te necesito, yo puedo. ¿Cuál de ellos eres tú? Ok, vamos a Éxodo 7. Regresamos a Éxodo 7, 2. Tú dirás, todas las cosas que yo te mande, Aarón y a tu hermano, hablará al faraón para que les dejes ir de tu tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, Dios le dice, vas a hacer milagros delante de él, pero voy a endurecer el corazón del faraón. Endurecer el corazón del faraón. Alguien dijera, bueno, ¿y por qué Dios iba a endurecer el corazón del faraón? Porque invariablemente una persona que se le predica, escúchenme, hermanos y visitas que nos acompañan en este momento, una persona que se le predica una vez y no reconoce su pecado y no quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el caso del faraón, y se le predica 2 veces, se empieza a endurecer. Dentro de su corazón espiritual le empieza a salir una callosidad y se hace insensible. Y se le predica otra vez y se endurece. Y le predicas otra vez y se endurece más. Y le predicas otra vez y se endurece. A tal grado que cuando le estás predicando a esas personas se enojan. ¿No te ha pasado? Luego me dicen, oye pastor, le sigo predicando, ya se enoja. No, ya no le prediques, porque lo que estás haciendo con la predicación es endurecerlo más. Deja que el Señor le cambie el corazón. Y a veces Dios usa situaciones adversas, difíciles. Yo por ejemplo he conocido muchos casos, ¿no? Pero conocí el caso de una persona que ya se iba a morir, ¿no? Y ya estaba a punto de morir. Lo he platicado varias veces, me impactó ese caso. Y me dice, pastor, ¿y si Dios me salva de esta? Estaba cirrosis del grado más alto, cirrosis de alcohol, cristianito, conoció del Señor, se apartó y se dedicó a acabarse, se hizo enemigo del brandy, del ron, del whisky, a querérselos acabar todos. Y entonces tomaba ya en un grado muy alto. Él sabía que Dios lo podía sanar. Me dice, pastor, ven a orar. Le digo, ¿te estás muriendo? Le dije yo. Dice, no, pero digo, sí, te estás muriendo, aquí lo dice. Pues le tenía que decir lo que el doctor dijo, ¿verdad? Te estás muriendo, que te quedan unos días de vida. Y me dice él,
Dice, pero Dios me puede sanar. Sí, Dios te puede sanar, pero lo primero es que si tú te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir. Dice, ahora ya puedo. Y oramos, y en el momento que oramos, en el momento en que estábamos orando ahí, empezó a llorar. Y en ese momento supe que se quebrantó y que realmente se arrepintió. Y me dice, pastor, usted no sabe cuánto daño le he hecho a las personas que más quiero. Hice sufrir a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Hice sufrir a todos los que estaban cerca de mí. Los hice sufrir. Y estoy arrepentido. Si Dios me sana, voy a estar sentado en el primer lugar en la iglesia. ¿Y saben qué pasó? No lo sanó, aunque se arrepintió. Sabrá Dios si era cristiano o no era cristiano. Ahí a lo mejor aceptó a Cristo, yo no lo sé. Pero de que se fue con el Señor, se fue con el Señor. ¿De qué sirve este tipo de vidas? ¿Para qué? ¿Sabes cómo pasan al cielo esas personas? De panzazo. Pasaron, bueno, pues sí, pero ¿qué? Sabía, conocía, tenía maestros, tenía pastor, tenía todo a su alcance, pero se dedicó al alcohol. El peligro, pues, de simpatizar con un pecado. Un pecado siempre te va a apartar de la iglesia. Te vas a sentir miserable, te vas a sentir sucio, yo no soy de aquí, y ver siempre el pecado aparta. El pecado hace eso, endurece los corazones. Y dice el capítulo, el versículo 4, dice, y el faraón no se oía más, y el faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. O sea, Dios quería darse a conocer con los milagros. Darse a conocer, Dios. De hecho, yo estoy seguro que tú conoces a Dios por los milagros que Dios ha hecho en tu vida. O porque buscas un milagro. Dios te sacó del alcohol, de la borrachera, de la pornografía, de la lujuria, de donde tú estabas. Dios te sacó con un milagro. Eso es un milagro maravilloso y sin duda es el milagro más grande que existe en la Biblia. Muchas personas dicen, ay, no vamos a vida nueva para el mundo porque no hay milagros. No hay milagros. Sinvergüenza, cállate la boca. Porque el milagro más grande que puede haber es un corazón transformado. ¿Para qué dices que hablas lenguas y que haces, verdad, y que sanas enfermos y que haces lo que tú te paras de cabeza y que levitas y que lo milagro que tú quieras hacer? Si tu corazón no está transformado, ¿de qué sirve? Si no hay un corazón amoroso, ¿de qué sirve que tú tengas dones y tengas talentos? De nada sirve, solamente son golpes que golpeas al cuerpo de Cristo. Por presumir, por jactarte de que yo soy. Y así están perdidas muchas iglesias, desgraciadamente. El 90% de las iglesias están volcadas a los milagros. Y acá sí hay milagros, para que veas que hay milagros. Y pregúntale o pregúntate tú cuántas personas están transformadas sus corazones. Si nosotros no cambiamos por la vista, nosotros cambiamos por el leer la palabra con fe. Eso es lo que nos cambia. Tú no vas a cambiar por un milagro, nunca, nadie cambia por un milagro. Ahí está el faraón. ¿Cuántos milagros? 10 milagros vio y no se arrepintió. Y nadie de nosotros ha visto sus milagros. Y tan solo él no se arrepintió. Ok, ¿por qué con grandes señales? Bueno, alguien dijera, oye, ¿por qué Dios toda esta nación, a estos egipcios, por qué no les mandó una gripita que se murieran todos y ya salían todos, verdad, contentos de Egipto? Bueno, es que tenía que haber una batalla, tenía que haber una guerra y Dios tenía que preparar a su pueblo para esa batalla, para esa guerra, porque con el pueblo que iba a pelear después de salir de Egipto eran mucho más poderosos aún que los egipcios. O sea, Dios, dicho otras palabras, Dios tenía que preparar a su pueblo de una vez ahí. Y esto es símbolo de la iglesia. Dios te está preparando aquí,
a ti, a cada uno de nosotros, porque vas a enfrentar situaciones difíciles y de mucha adversidad. Aquí es la escuela. Esto es donde se nos está capacitando. Dios así lo planeó, que dentro de la iglesia nosotros somos capacitados. Y tú te empiezas a meter en la Biblia porque va a venir el problema, va a venir la situación difícil. Y en la mañana, en el primer servicio, predicábamos de esto, enseñábamos que Dios va a traer situaciones difíciles a tu vida. Entonces, sí lo va a hacer, Dios lo va a hacer, pero el secreto es que tú estés tomado de la mano de Dios. Porque el camarón que se duerme, amanece en cóctel, va más rápido, ¿verdad? No se lo lleva la corriente, se lo lleva y amanece en cóctel. O sea, hay cristianos que se han dormido y están dormidos y por la misericordia de Dios, Dios, ¿verdad?, sabe que va a venir una prueba y le dice, ¿verdad?, a los ángeles: tranquilos, espérense tantito, voy a levantar a mi hijo, porque si le viene la prueba y él está caído, no quiero saber ni a dónde va a ir a parar. Entonces Dios quiere que tú te fortalezcas. Sufrimiento, todo mundo tiene. En el mundo tendréis aflicción, pero tener paz, porque yo he vencido el mundo. Jesús dijo que nosotros íbamos a tener aflicción. Si tú no quieres tener aflicción, vete a pare de sufrir para que des tu carro y tu casa y todo lo demás y las llaves de tus negocios. A Dios no se le compra con dinero. Tú quieres mover el corazón de Dios, sé obediente. Sé obediente. Claro que es importante dar tus diezmos y tus ofrendas donde se predique la sana palabra, donde se predique, pero no que hagamos pactos y que no hagamos contratos, ¿verdad?, con Dios como si fuera brujería. Eso es brujería, no es otra cosa más que brujería, que te venden el aceitito y que te venden la astilla de Jesús, o sea, barbaridad y media. Y la gente lo cree y están llenos esos lugares, llenos. ¿Por qué? Porque el mundo busca una religión donde se sienta a gusto y donde le permitan hacer lo que le gusta. Pero cuando venimos a una religión, a una relación con Dios, donde nos dice Dios: no pecarás, donde dice Dios que no cometerás adulterio, no fornicarás, no te emborracharás, y cuando empezamos a ver los límites de Dios, ahí sí pocos son los que pasan. Pequeña es la puerta que lleva a la presencia de Dios, y ancha es la que lleva a la perdición. Y todas las religiones, todas sin excepción, tienen ese común denominador: te permiten el pecado. Todas te permiten el pecado. Ok, Dios no negocia con pecadores. Entonces Dios tenía que capacitar a su pueblo para adquirir esa fe, esa confianza, y además Dios tenía que tener esa reputación. Dios tenía que, cuando sacara a su pueblo, que oyeran todas las naciones de alrededor, que era lo que Dios había hecho con los israelitas. Y así sucedió. Cuando cruzaron, después de que cruzaron el Mar Rojo, que es la salvación, y después cruzan el Jordán, cuando llegaron allá con los gigantes y todos ellos, ¿verdad?, todas esas naciones dijeron: no, ahí vienen los israelitas, qué bárbaro, qué nación. Sabemos que un Dios es poderoso y está con ellos. Es el símbolo de cuando una persona da testimonio. Cuando tú das testimonio, ¿sabes qué pasa con el diablo? Se calla. Si tú eres una persona de testimonio y vas a la casa de fulanito, y en vez de que ellos estén platicando sus leperadas: no, hombre, que aquella mujer, que aquel hombre le hice esto, y vieras de ver, me vengué de él y le hice, y en vez de estar platicando sus cosas, y tú eres una mujer de testimonio, eres un hombre de testimonio, y ellos lo saben, ¿sabes qué pasa? Se callan. Es más, hasta ellos: cállate, ahí está, hermano, luego. ¿No es cierto? Cuando eres de testimonio. Y cuando no eres de testimonio, te pisan y se burlan de ti. Mira, qué bueno, compadre, que dejaste de ser cristiano. Nadie deja de ser cristiano. Nadie deja de ser hijo. Yo tengo mi padre, y mi padre seguirá siendo mi padre, ¿verdad? Mi acta de nacimiento es mi padre y seguirá siendo mi padre, así como me cambie de nombre. Y tú una vez que tú eres cristiano, eres salvo,
porque nada más tienes un Dios, no se pierde la salvación. O sea, una vez que tú tienes a Cristo, pecarás, pero sigues siendo hijo. Nadie desconoce un hijo. No existe la desadopción. Ya hemos sido adoptados por Cristo, por Dios. Ahora no hay una desadopción. No existe ese trámite en el registro civil, menos en la Biblia. Ok, vamos a continuar. Dice Éxodo 4. Aquí nos regresamos a Éxodo 4. Está hablando del mismo contexto. Aquí en Éxodo capítulo 4, Dios le dice lo que tenía que hacer. En el 7 ya está haciendo lo que Dios le dice, pero aquí le dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos me creerán, perdón, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? O sea, la burla. Siempre que vas a servir, siempre que vas a venir a la iglesia, siempre no falta el patán, el hijo del diablo, porque así dice la Biblia, que ellos son hijos del diablo porque sus deseos de su padre quieren hacer. O sea, una persona que está en contra de la Biblia, dice la Biblia que está en contra de Dios y obedece a Satanás. Siempre estas personas van a estar en contra de nosotros para que tú no sirvas, para que tú no hagas lo que Dios te mande. No van a aceptar de ti que tú estés con la Biblia abajo del brazo. No van a aceptar de ti que les digas: vamos a orar por los alimentos y agradecerle a Dios. No van a aceptar esas cosas. Va a haber lucha. Siempre que invito a una persona a la iglesia, le digo: a ver, oye, ¿sabes qué? Vas a tener lucha. ¿Cómo qué? Digo: vas a tener una oposición. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Me va a caer un rayo? Digo: no. Se va a enfermar uno de tus hijos, tu esposa va a amanecer de malas, vas a tener oposición, que el vecino, que el carro ponchado. Y cuando esas cosas sucedan, acuérdate de mí. Y no falla. Inmediatamente, ¿verdad? Llegan: pastor, me pasó como usted me dijo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues ya me pasó tal cosa. Ah, ya ves. Estas cosas, siempre que tú quieres hacer lo bueno, se levanta Satanás. Va a levantarse. Mira, para el alcohol, para ir a la fiesta, para hacer lo malo, salía todo bien, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo era borracho, parrandero y jugador, y cuando invitaba a mis amigos a tomar, los invitaba a tomar, y si no traían dinero, yo los pagaba las cuentas, pero no les pagaba para comer. No, eso me daba coraje. Pero sí que podían beber whisky, coñac conmigo, beber de las mejores y más caras, pero comer no. ¿Por qué? Porque Satanás no te da todo. Te hace sufrir. Te va a hacer sufrir. Te va a dar una mujer bonita. Vas a decir: ¡qué mujer! Pero ¿sabes tú si tiene SIDA? Si te quiere contagiar de SIDA, contagiarte un herpes o robarte, ¿qué sabes? Si esa persona que se te acerca: oye, va a hacer un negocio, mire, vamos a hacer un negocio, y te está poniendo un dineral que vas a ganar con una inversión nada más de 1 hora al día, eso no existe. Eso no existe. Esas cadenas, ¿verdad? De que métele y que ganas millones de pesos, eso es fantasía, eso es avaricia. No te confundas. No existen esas cosas. Todos los que le entran a las cadenas salen dañados. ¿Dónde pues? ¿Qué negocio deja eso? Jesús nos dijo claramente: ser pues prudentes y astutos como las palomas y pacientes como las serpientes. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ser, valorar, investigar, discernir, orar a Dios si es ese negocio que tú quieres hacer, y que Dios te bendiga y que Dios te revele si es verdad lo que tienes que hacer. Vamos al versículo 2, 4:2. Dice: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? O sea, acuérdense que Moisés estaba un poco nervioso, no sabía si iba a ser y cómo iba a ser. Entonces le dice: a ver, rápido Dios resuelve este problema. Y le dijo Dios: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Esta vara es, en el hebreo, es la palabra mate, M-A-T-E, mate, y significa rama, cetro o báculo.
Él andaba con una vara, con un bastón, con una rama, y Dios le había dicho que trajera eso en su mano. O sea, él andaba con su bastón, no porque estuviera cojo, sino era un símbolo de autoridad. De hecho, eso significa el báculo que él traía. Ese báculo, como lo vemos en otros patriarcas en la Biblia, que también traían un báculo, signo de autoridad y de poder. Entonces, no traían grados así. Si hubiesen existido ya los grados militares, pues yo seguro que han de haber traído aquí unas medallas y de esas cosas para distinguirlo. No, ellos traían un báculo o un bastón. Entonces, esto era un símbolo de que Dios le daba el poder y estaba delegado un poder sobrenatural a ellos. Y dice aquí el versículo 3: y le dijo, echa en tierra, y él la echó en tierra, y hizo una culebra, y Moisés huía de ella. O sea, ¿qué pasó? Le dice, a ver, tírala. Y la tira, y inmediatamente se hizo culebra. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué dijimos que es el bastón? La autoridad. Entonces, la autoridad, cuando llega a la tierra, representa la autoridad, los gobiernos. Cuando llega a la tierra, se corrompe. Cuando un ministerio está en tierra, está caído, no está orando, está corrompido, y Satanás está gobernando a ese pastor, Satanás está gobernando a ese padre de familia, Satanás está gobernando a esa familia, Satanás está gobernando a ese gobierno, a ese municipio, a ese gobernante, a ese presidente. Cuando esas personas no tienen cuando está caída la autoridad. Cuando levantas la autoridad, cuando tú te pones a orar y levantas y tú te levantas con Dios y le dices, Dios, yo quiero a partir de hoy obedecer tu palabra, me arrepiento de todos los pecados que he hecho, quiero que tú me levantes. Y en ese momento tú te levantas, dejas de estar en el pecado, te levantas y tu autoridad se levanta. Déjenme explicarlo más. Por ejemplo, los varones, oye, pastor, es que mi señora no se sujeta conmigo. ¿Sabes cuándo se va a sujetar contigo tu esposa? Cuando tú te sujetes a Dios. Mientras no se va a sujetar tu esposa a ti. Cuando, pastor, es que mis hijos es desobediente y mira, no me obedece el celular y mira hasta qué hora. Cuando tú, mujer, te sujetas a Dios y tú haces de tu vida a Dios como un líder, en ese momento tus hijos se sujetan a ti. Es la cadena de autoridad que Dios delegó. Así lo inventó, así funciona y así va a ser hasta que el Señor venga. Y a lo mejor allá nos plantea otra forma, pero sí, por lo pronto aquí estamos y esa autoridad así funciona. Tú te sujetas a Dios y todo lo demás se sujetan a ti. Si tú eres líder de un ministerio y los demás no me hacen ni caso, y mire, pastor, ahí los ando arreando y les dije que llegaran a tal hora y llegan bien tarde. ¿Sabes por qué? Porque tú no te sujetas a Dios. Tan sencillo y tan fácil. Cuando tú te sujetas a Dios, si tu esposo anda en la borrachera, anda ya por las mujeres, tú te sujetas a Dios, ¿sabes qué va a hacer tu esposo? Va a sufrir. Va a sufrir y hasta que se arrepienta o se va a empezar a caminar ¿verdad? Por la derecha. Yo no sé si convierta o no se convierta, pero de que va a cambiar en el momento en que tú, mujer que me estás oyendo, o mujer de Dios, empiezas a sujetarte a Dios. Ok. El mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo, los gobiernos. Mira, conozco un gobernante actualmente, un presidente de un país que es cristiano, y se lo han acabado. Acaba de entrar, tiene 2 meses que tomó el pueblo de Brasil. Y le dicen el enemigo ultraderechista. Así nos dicen.
nosotros somos los ultraderechistas, en una forma sarcástica y de verdad para burlarse de nosotros los cristianos. Pero de ahí en fuera no conozco a ningún otro presidente de ningún otro país que yo conozca, no existe. Y bajo esa norma, todos los gobiernos a partir de Brasil están gobernados por el poder de las tinieblas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos los gobiernos, a menos que nuestro gobernante, presidente, hayan hecho, ¿verdad?, una relación con Dios, es cada quien. Pero el Dios de la Biblia se le tiene que obedecer. Se le tiene que obedecer. ¿Y por qué? Porque Dios manda y así es la ley de Dios. Vamos a Lucas 4. ¿Te acuerdas en la tentación? Cuando Jesús fue tentado. ¿Sí te acuerdas de eso? Ok, ahí vamos. Jesús fue tentado en Lucas 4. No vamos a leerlo todo el pasaje. Y Jesús fue tentado en las 3 áreas que un hombre o una mujer pueden ser tentadas. Acuérdense que solamente pueden ser tentados los cristianos. Los no cristianos viven en el pecado, no son atraídos al pecado, viven dentro del pecado. El que es atraído al pecado es una persona que no está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Jesús fue tentado en el alimento, en el cuerpo, y también fue tentado en los gobiernos que representan el alma, lo almático, y también fue tentado en el área espiritual, que es la adoración del templo. Y aquí Jesús fue tentado en su alma, dice 4:5, y le llevó el diablo a lo alto en el monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Fíjate, todos los reinos de la tierra. Esta palabra reinos es la palabra griego basilio y significa gobiernos terrenales, los reinos y de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. O sea, ¿quién se le entregó a Satanás? Y dice aquí: y a quien yo quiero la doy. 7. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, Satanás, Dios permite que Jesús fuera tentado por Satanás. Y Satanás lo lleva en el espíritu, y vio la grandeza de los países, vio la grandeza de los gobiernos, y cómo él iba a hacerse rico y iba a llenar sus bolsas de dinero. Y él vio todo eso, ¿verdad? Mujeres, droga, lujos, casas, todo lo que los gobernantes, muchos, no todos, ¿verdad?, la mayoría, hacen de su vida. Entonces Dios le mostró eso a Jesús, y Jesús le dijo, Satanás mismo le dice a Jesús: porque a mí me han sido delegados. Pregunta: ¿en qué momento Dios le dio los gobiernos a Satanás? ¿Cuándo? En la caída de Adán y de Eva. En la caída del pecado perdimos los gobiernos. Hermanos que me están oyendo, no los vamos a tener. No los vamos a tener. El otro día me pasaron una cadena ecumenista, y yo, la verdad, de un grupo familiar, y yo les dije: y orar por los gobiernos, y vamos a orar por todas las naciones, y vamos a orar por todos los meseros del mundo, casi que decía, ¿verdad? Y vamos a orar por la paz en el mundo. Y yo les dije: caray, me dio coraje, me dio enojo. ¿Qué clase de oración es esa? Es una oración ecuménica. ¿Qué significa ecuménica? Todos unidos con un fin: la paz en el mundo. La paz en el mundo no va a llegar hasta que venga Jesucristo.
Grábatelo. No llega la paz en el mundo. El mundo se va a hacer más malo, mucho más malo. Va a haber más maldad, va a haber más asesinatos, va a haber más violaciones, la Biblia describe unas plagas de demonios que se van a hacer mucho más malos que lo que estamos viendo. Esto no es nada, es el comienzo. Nadie, ningún presidente, ningún gobernador va a poder cambiar esas cosas. Ni el ejército, ni la policía, ni tus oraciones. Porque está escrito y nosotros no podemos nada de lo que ya está escrito. Tú puedes orar y yo puedo orar por alguna cosa que se nos dé oportunidad orar. Pero no va a haber que los gobiernos vuelvan a la presencia de Dios, sino hasta que Jesús venga. Y dice la Biblia en Joel 3:2, y en el valle del Megiddo, cuando venga Jesús al valle de Josafat y ponga sus pies, venga, descienda y ponga sus pies, en ese momento todos los gobiernos van a volver al dominio de nuestro Señor Jesucristo. No antes, porque la Biblia lo dice. Habrá ciertos presidentes, gobernadores, presidentes municipales, algunos bien intencionados, pero sin Cristo. La maldad, ponte el cinturón, la maldad se va a hacer más mala cada vez. Tú no sabías que acaba de suceder en China que un doctor clonó y manipuló genéticamente a 2 pequeñitas. Ya nacieron las primeras hombres o humanos clonados genéticamente. El mundo científico se paró de puntas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Porque se tenían pactos y se tenían cosas, ¿verdad? Los genetistas no podían manipular el código genético. Es imposible decir qué gen quitas y qué gen pones. Es imposible. Nadie lo sabe. Saben, ven las cadenas, saben, ¿verdad?, ciertas cosas, pero de ahí a manipularlo solamente Dios. Y vamos a quitar el gen por ejemplo, ella dijo para que no se contagiaran de SIDA, y vamos a quitar el gen del SIDA, vamos a quitar el gen del cáncer y el gen de la vejez, y entonces ¿sabes qué va a pasar? Hacernos monstruos, porque estamos atentando contra la voluntad de Dios. Sucedió la semana pasada, abiertamente. Yo no dudo que ya, sin estar en las cadenas de televisión y en las cámaras, ya haya gente clonada y esté viviendo entre nosotros. Hay animales, eso sin duda, sí los hay. Esos son unos animales diabólicos, tú los ves y dices, qué horror de animales. Ahora esto va a empezar a suceder con los humanos. Ya empezó. Esto muestra que la maldad se va a hacer más mala. Nadie lo quita, nadie lo quita, ni el cura, ni el papa, nadie. Tiene que suceder porque Dios así lo dejó escrito. Ok, dice Éxodo 4:3. Éxodo 4:3, regresamos ahí. Y él le dijo a la tierra, échala. Y le hizo una culebra y Moisés huía de ella. ¿Por qué huía de la culebra? Porque cuando tú te apoyas en Dios, tú vives seguro. Cuando tú te apartas de Dios, dice la Biblia en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Siempre que una persona está apartada de Dios, el primer síntoma es el miedo. Invariablemente, si tú tienes miedo y tú sales en las tardes y dices, oye, en las mañanas o en la noche, oye, es que me da miedo, hay un pecado sin confesar. No falla. Moisés tiró la culebra. ¿Para qué la tiró? Pues para demostrarle a Dios que apartado de él, y entonces vio la culebra y se espantó. ¿Por qué se espantó? Porque dejó el báculo, dejó la autoridad, cayó en pecado. O sea, símbolo de apartarnos de Dios. Y dice el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aquí
Alguien que sabe de culebras, digo, no necesita ser sabio para conocer de culebras, ¿verdad? ¿Qué tonto piensa que una culebra se agarra por la cola? Lo lógico es agarrarla por donde están los colmillos y prensarla para que no te muerda, no te pique. ¿Sí o no? O sea, ¿qué tonto va a agarrarla por la cola? Porque la culebra se voltea y te muerde. Y si es de esas coralillo, pues no sabes si te mueres o no te mueres. Ok, ¿no es absurdo? ¿No es ilógico? Ok, escúchame bien. Dios te va a pedir cosas ilógicas, es lo que le estaba enseñando a Moisés. Moisés, fíjate bien, te voy a pedir cosas ilógicas que tú no vas a pensar que son lógicas, pero las tienes que hacer simplemente porque yo te las digo. Si nosotros pensáramos que tenemos que obedecer lo lógico de Dios no se razona. Los mandamientos de Dios no los tienes que razonar. Que digas, ay, ¿qué de malo? ¿Qué de malo? ¿Qué de malo? Pues si me emborracho. ¿Qué de malo? Pues si estoy solito y que me vaya con una muchacha, con un hombre. ¿Qué de malo? Dios sabe que soy sincero. Y si el amor es sincero, ¿qué importa el sexo? Dicen algunos. Ok. Cuando tú sabes que Dios te está diciendo aquí en la Biblia cosas que parecieran ilógicas para ti, ¿por qué de pedir dinero? Porque si tengo necesidad, pues yo tengo que pedir dinero prestado. Y dice la Biblia que a las cosas hay que llamarles por su nombre. Si es pecado, si son guachicoleros, tenemos que decirle ladrones de combustible. Y a los guachicoleros no se les premia, se les condena. Cuando nosotros empezamos a cambiar el contexto de la Biblia, empieza a venir las maldiciones. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Nosotros tenemos que llamarle las cosas como dice en la Biblia. No podemos cambiarlas. La Biblia se le obedece. Si Juan el Bautista hubiera dicho, ay, pues a mí se me hace ilógico, Dios, que me hayas metido en la cárcel y que Jesús se haya quedado a predicar. Si era yo el que tenía que haber predicado. Él obedeció lo ilógico de Dios. Y Josué, cuando Dios le dijo, Josué, vas a darle 13 vueltas a Jericó, y con palos y con trompetas. Era loco, era ilógico. ¿Quién iba a pensar que era lógico? Es ilógico. O Pedro, cuando Dios le dijo, echa la red, Pedro, echa la red a la derecha. ¿Y qué hizo Pedro? La echó, dice, no, primero dijo, la hemos echado varias veces, obedece. Y echó la red y la red se rompía de tantos peces, ilógico. Y tú y yo, cuando se nos dijo que éramos pecadores, y Dios te dice, hinca tu corazón ante mis pies, es ilógico. ¿Dónde me voy a hincar si no te veo? ¿Dónde estás? No te veo, Dios, y a ver si es cierto, si es verdad. Es ilógico, pero Dios te promete cambiar tu corazón. Cuando tú te humillas, es ilógico. Cuando tú oras, es ilógico. No me estaré volviendo loco, estoy orando con un Dios que no veo. Es ilógico. Pero Dios, ahí en lo ilógico de Dios está la sabiduría de Dios. Y tú vas a conocer a un Dios ilógico para el mundo, pero lógico para ti, y te conviene. Cuando Jesús estaba en la cruz, a punto de morir, Él estaba entregando su vida y haber dicho, es ilógico salvar a todos estos. ¿Qué vine a hacer? Es ilógico. Y más sin embargo, Él vino y dio su vida para salvarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todos los que hemos creído en que Él es nuestro Salvador. Para el mundo es ilógico. Para nosotros es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios, este es el día que Dios ha escogido para que tú tengas vida y tengas vida eterna, y para que la tengas en abundancia. Vamos a inclinar nuestros ojos, nuestro rostro, nos vamos a acercar con un Dios vivo. Cuán hermoso eres, Dios. Eres un Dios de lo ilógico, pero lo ilógico de ti, Señor, nos bendice. Nos bendice porque no funciona con nuestros pensamientos. El mundo está pensando todo siempre en contra tuya, Dios. Todo lo hace en contra de la Biblia. Todo.
Premiamos al pecador. Premiamos a las personas que a los buenos les decimos a los malos, y a los malos les decimos buenos. Tú dijiste que hay de aquel que a lo bueno le diga bueno, malo, y que hay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Tú estás al control, Dios, de todo lo que está sucediendo. Nosotros los cristianos somos lo ilógico. Les estorbamos, Dios, a este mundo. Este mundo casi que nos vomita, ya no nos soporta, Dios. Ya queremos que vengas. Esperamos nuestra redención, Señor. Queremos que vengas por nosotros. Ya no queremos estar en este mundo que nos contamina, nos presiona, nos enferma, nos entristece, nos mata. Dice en la Biblia que cuando estemos en tu presencia ya no habrá dolor, ni tristeza, ni muerte, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo por tu poder, solo por tu amor, Dios. ¿Y cómo hemos de vencer, Señor, si no estamos tomados de tu mano? ¿Cómo vamos a llegar a la presencia tuya, Dios, y adquirir esas cosas que te estamos pidiendo, que tú hagas un milagro en nuestra vida, si no somos obedientes? Si no te ponemos a ti en primer lugar, Señor, perdónanos, somos pecadores. Ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos. Bendito Padre, te pedimos que nos perdones si hay alguno entre nosotros que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Y tú quizá has oído 1, 2, 3, no sé cuántas veces has oído el Evangelio. Y hoy es el día que Dios usó para que tú vengas a los pies del Señor. No es casualidad. Y no es que cambies de religión. Simplemente dile así a Dios, cerrados tus ojos, con todo tu corazón, si quieres con la mano en tu corazón, en un símbolo de que estás arrepentido. Dile: Dios, te necesito, te necesito, te necesito. Ya no puedo más, no puedo con mi vida, no puedo con este problema que tú conoces, Dios, no puedo con esta situación. He caído en desánimo, he caído lo más abajo. Quiero que me rescates, Dios. Quiero que sea como un salvavidas que mandas a mi vida. Y no es un salvavidas, sino es una persona. Se llama Jesucristo. Él va a venir por ti y te va a abrazar y te va a consolar y te va a levantar y te va a besar y te va a dar lo que tú necesitas. Es Dios. Es lo más hermoso de Dios en una persona, en Jesucristo. Te quiero pedir perdón, Señor, porque he sido pecador. He pecado contra ti. Y dice la Biblia que si tus pecados fueran negros como la carbón o rojos como la sangre, Dios te perdona. Dios quiere que tú vuelvas al redil de las ovejas, que ya no estés más lejos, que ahora estés cerca, viviendo a los pies del Maestro. Y solamente tienes que decirle: perdóname, y te recibo como mi Dios y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.